manita, todos bien, qué bueno, gracias a Dios. Tania, bienvenida, bienvenidos todos hermanos, un gusto saludarles. Gustavo Velázquez, bienvenido, con quienes te acompañan, bienvenidos todos, familia Pacheco, una vez más, bienvenidos. Edgar, bienvenido, todos bienvenidos. Perdón que no los mencione a todos, pero ya los había mencionado Gadiel, Isabel, qué gusto que estés por acá también. Pita, le extrañamos hace 8 días. Bienvenidos todos, hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta tarde este tiempo de comunión, porque es un tiempo de comunión. Es un tiempo de comunión que pasamos todos alrededor de la palabra de Dios y en eso nos gozamos, hermanos. Amén. Amén, todos. Para los que han visto que nosotros ponemos la mano así y le ponemos así como que el like, eso en lenguaje de señas significa amén. ¿Ok? Por eso lo hacemos así. Amén. ¿Ok? Eso es en lenguaje de señas. Amén. Muy bien, pues una vez más, gracias a Dios porque estamos reunidos. Gracias a Dios porque entiendo que su salud está mejor que la de muchos que no pueden encender su computadora, un dispositivo, que están en un hospital o que están padeciendo por alguna otra necesidad y que pues no pueden estarse reuniendo como nosotros. Entonces, con ellos nuestras oraciones, ¿verdad? Y nuestros mejores deseos para que se restablezcan también. Hoy es día de fin de serie. Todos digan, Sí, gracias a Dios porque estas predicaciones acerca del compromiso, la esencia del pacto. Si usted todavía no ha captado esa idea, no se vaya. La verdad es que nuestro pacto con Dios nos lleva a tener un compromiso no solamente con Él, sino con nosotros mismos y también con nuestro prójimo, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero realmente es una verdad tremenda el saber que el compromiso, que la responsabilidad que nosotros adquirimos para con Dios es la esencia del pacto que tenemos con Él. Ese pacto que usted, al creer en Jesucristo, aceptó. Ya lo veíamos antes y decíamos, pero ¿yo a qué horas firmé ese pacto? Bueno, si tú decidiste aceptar a Cristo como tu Salvador y como tu Señor, entonces déjame decirte que has entrado a un pacto con Cristo. Ese nuevo pacto en su sangre que te ha otorgado el perdón de pecados y la vida eterna. El día de hoy quiero que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 22, en los versículos del 37 al 40. Lo hemos estado repasando. Y el día de hoy vamos a darle lectura para iniciar con el mensaje del día de hoy. Y dice así, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hablamos de que nosotros establecimos un pacto con Dios, este Dios que nos pone dos mandamientos. El Señor Jesús lo dijo ahí en Mateo, ¿verdad? Que deberíamos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Resumiendo de esta manera, la ley y los profetas. Entonces, tenemos claro que Dios es un Dios de pactos, que es un Dios de compromisos. Y sobre todo, entendemos que Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Hablamos ya hace un momento del pacto al que nos invitó, el pacto que nos ofreció y que nosotros aceptamos. Y entendemos que nuestra parte del pacto, como vimos en el primer mensaje, que era nuestro compromiso con Dios, era creer y obedecer. ¿Creer qué? Creer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para obedecerla, para ponerla por obra. Y continuamos hablando acerca de el compromiso con nosotros mismos. Porque sí establecimos un compromiso con Dios, pero a través de la historia de la humanidad,
el ser humano siempre se ha visto como una persona infiel, infiel al compromiso con Dios, infiel al pacto hecho con Dios, siempre marcado por la caída del hombre, siempre marcado por el pecado del hombre. Y hablábamos del pecado como nuestro gran obstáculo para poder cumplir nuestro compromiso con Dios. Y hablábamos de una gran palabra, ¿no? La palabra intencional, el ser intencionales. ¿Cómo vamos a resolver el problema del pecado en nuestra vida? Siendo intencionales. Es algo inherente a nosotros. Vamos a seguir pecando, pero debemos estar en un proceso de santificación, en un proceso de llegar a la estatura de ese varón que se llama Jesucristo. ¿Cómo sabemos esto? Pues leyendo la Biblia. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Entonces, llegábamos a esa gran conclusión que sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin Biblia, sin leer la palabra de Dios, es imposible tener fe. Por lo tanto, sin Biblia también es imposible agradar a Dios. Nos encontrábamos a nosotros mismos como el enemigo público número uno de nosotros mismos, ya que nuestra carne es la que nos lleva a pecar. Sí hay otras cosas que nos influyen. Hablábamos de Satanás, hablábamos del mundo, pero al final nosotros somos los que pecamos. Entonces, la solución, ser intencionales. Compartíamos un par de versículos que nos hablan precisamente acerca de que ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea humana. Sí, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. Hablábamos acerca de ello. Hablábamos acerca de que ni el diablo ni las tentaciones son enemigos que nosotros tenemos que enfrentar o luchar contra ellos. La Biblia habla de que nosotros debemos resistirles, debemos huir de ellos. Debemos huir de ellos. Y para ello tenemos un escudo de la fe que nos permite apagar los dardos de fuego del maligno. Tenemos nuestra Biblia. Veíamos el ejemplo del Señor Jesús cuando Él resistió al diablo. Él no le echó un conjuro, no le echó una maldición, no. Él lo repelió con la palabra de Dios, en cada caso que fue tentado. Hablábamos acerca de nuestra motivación para poder cumplir nuestro compromiso con Dios. Esa motivación debe ser la gracia que Dios ha tenido para con nosotros al darnos su salvación. Hablábamos de que nosotros hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Y que la manera en que nosotros glorificamos al Padre es reproduciéndonos en otros discípulos. Nosotros buscamos ser discípulos de Cristo y reproducirnos en otros discípulos. Entonces, su gracia, nuestra motivación, y su gloria, nuestra meta, siempre buscando glorificar a Dios a través de nuestra vida y cumpliendo su propósito, su macro propósito del que hemos estado hablando, que es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Propósito que transfiere al Hijo, a Jesucristo, quien vino a salvar aquello que se había perdido. No vino a condenar al mundo, sino vino a que el mundo sea salvo por él. Y después esta comisión se la trasladó a sus discípulos, que es ir por el mundo, predicando el Evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándolos a guardar todo lo que Jesús nos ha enseñado. A grandes rasgos es lo que hemos estado estudiando acerca de el compromiso. Tenemos un fuerte compromiso con Dios al haber firmado ese pacto y tenemos el firme compromiso con nosotros mismos de ser intencionales en guardar este pacto. Amén. Justo hoy que leemos este pasaje de Mateo, pues encontramos que el segundo mandamiento, dice, es igual de importante que el primero. Es igual de importante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué un compromiso? Bueno, lo acabamos de leer. Jesucristo resumió la ley, entendiendo por ley la ley mosaica, los mandamientos que Dios le entregó a Moisés para que rigieran al pueblo de Israel.
Muchos de nosotros decimos, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Déjame decirte que la ley está vigente. El mismo Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo no la vine a cancelar. ¿O sí? No, ¿verdad? Jesús dijo que Él no vino a quitar la ley, ¿no? Él nos dio mandamientos, pero todo estaba basado precisamente en lo que dice la ley. Pero Él la resume, ¿verdad? La resume en estos dos mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Tengo un compromiso y eso me lo dice Jesús. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Por eso dejamos al final el compromiso con mi prójimo. Porque si yo tengo un compromiso con Dios, también tengo un compromiso con mi prójimo. Si voy a obedecer a Dios, tengo que obedecer todos los mandamientos. Y el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar a mi prójimo como a mí mismo. Ahora, hay una pregunta importante que también se le hicieron a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? La palabra en griego significa, prójimo es el vecino, el cercano, el de al lado. Ajá. Entonces, si ahorita hay más personas en donde tú estás sentado escuchando este mensaje, ellos son tu prójimo. Las personas que viven en tu calle son tu prójimo. Las personas que viven en tu colonia son tu prójimo. Las que viven en tu estado son tu prójimo. Las que viven en tu país son tu prójimo. Las que viven en Alaska son tu prójimo. Las que viven en Asia también son tu prójimo. En Japón también son tu prójimo. No están tan cerca, pero si estuvieran aquí por Zoom, diríamos, bienvenido en japonés, ¿no? Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? El que tiene cercano, el que tiene cerca. Entonces, el día de hoy vamos a hablar precisamente acerca de nuestro compromiso con nuestro prójimo. Para empezar, ¿tenemos un compromiso con nuestro prójimo? Claro, lo acabamos de leer en Mateo. Dice que son dos mandamientos y nos los está dando Jesús. Si tú eres discípulo de Jesús y quieres andar como Él anduvo, tienes que seguir sus mandamientos. Más aún, si me amáis, ¿se acuerdan? Guarda mis mandamientos. Estos son los mandamientos. Señor, es que yo te amo. Ajá. Obedece mis mandamientos. Es que yo creo en ti. Obedece mis mandamientos. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Es imposible agradar a Dios. Vamos a leer este pasaje que está en Lucas capítulo 10, a partir del versículo 25. Sígame ahí en su Biblia, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 25. ¿Ya lo tenemos por ahí? Muy bien. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué escrito está en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
el Hijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por este precioso tiempo de comunión que nos das como hermanos, Señor, alrededor de tu palabra. Te damos gracias, Padre, por ese precioso, por ese valioso pacto al que tú nos has invitado, Señor, del cual formamos parte y el cual queremos cumplir, Señor. Queremos cumplir nuestro compromiso. Ayúdanos a ser intencionales, Señor. Danos el querer y el hacer, Señor, porque solo con tu gracia lo podemos lograr, Padre. Ayúdanos a entenderlo y a llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Te pedimos de la misma forma que bendigas este tiempo y que, Padre, tú nos toques el corazón, Padre, que tú nos ayudes a entender quién es nuestro prójimo y el compromiso que tenemos con él. Gracias por este tiempo y por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es mi vecino, repito, el de al lado, el cercano. Cualquier ser humano que se encuentre alrededor mío o montándonos en los temas tecnológicos o que esté a mi alcance, no importando el medio, ese es mi prójimo. Cada uno de los que estamos conectados aquí, no importa el lugar donde estemos, somos nuestros prójimos los unos de los otros. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué no era un doctor de la ley el que le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿A ti te cuesta trabajo identificar quién es tu prójimo? ¿Por qué nos cuesta trabajo identificar a quién es nuestro prójimo? Porque, ¿sabe? Nosotros tendemos a hacer una selección de personas. Tendemos a discriminar personas. A decir, este sí, este no. Este sí, este no. ¿Y en qué te basas para hacer ese tipo de discriminación o ese tipo de selección? ¿Será que unos son tus prójimos y otros no? ¿Quién es tu prójimo? El de al lado, el de enfrente, el de atrás. Todos son tu prójimo. Sin embargo, nuestra cultura nos enseña que lo más importante siempre es lo que yo necesito, lo que yo pienso, lo que yo siento. Vivimos en una sociedad 100% egoísta, hermanos. Y desafortunadamente también le está enseñando a las generaciones subsecuentes que lo más importante son ellos mismos y para nada piensan en los demás. ¿Por qué? Porque siempre decimos, pues cada uno que se las arregle como pueda. No sé si les suenan a ustedes estos dichos, espero no se ofenda a nadie con estos dichos que son populares, ¿verdad? Pero dice, cada uno que se rasque con sus propias uñas. ¿Les suena familiar? El que no tranza no avanza. ¿Les suena conocido? Y transar es afectar a una persona, afectar a un prójimo. ¿Y qué le parece otro más fuerte? Dice, de que lloren en mi casa a que lloren en la tuya, pobrecita tu mamá. Qué tremendo, ¿no? A alguien le podría producir risa, pero qué tremendo. O sea, no me importa lo que te pase a ti, me importa lo que me pasa a mí y a los míos. Y no vamos lejos, hermanos. ¿Por qué seguimos en semáforo rojo? Ay, hermano Hugo, si estamos en semáforo naranja, discúlpeme, no es así. Y no me estoy revelando a las autoridades, sino simplemente la información con la que uno cuenta cotidianamente te indica que esto no ha mermado, te indica que la pandemia no ha mermado. En días pasados, en el trabajo de mi esposa le mandaban una lista porque ellos tienen un seguro de gastos médicos mayores y les advertían, este hospital está lleno, este hospital está lleno, este hospital está lleno, no vayas, este hospital está lleno, este hospital es COVID, no vayas, este hospital está lleno, este hospital está lleno. Una lista de todos los hospitales que están llenos. No hay espacio. O sea, les están advirtiendo a los derechohabientes de ese seguro, si te enfermas de COVID, híjole, piénsale a qué hospital te vas a ir, porque ya ni en el de la defensa dice que había lugar. Recién esta semana.
Y la jefa de gobierno, con todo respeto, ha estado siendo reservada, ha estado siendo moderada en restablecer el semáforo rojo. Pero nosotros lo vemos cotidianamente. Cada vez más cerca, escuchas acerca de personas que están contagiadas, que están en el hospital, que no encontraron lugar, que fallecieron, desafortunadamente. Y eso, ¿sabes? Ha derivado en gran manera de la falta de amor al prójimo. Si tú te pones tu cubrebocas, amas a tu prójimo. Si tú no sales y convives con gente que podría estar contagiada, si no acudes a eventos donde hay aglomeraciones, si evitas ir a la pachanga aquella que te invitaron, tú estás cuidando a tu prójimo y estás amando a tu prójimo. Y tu prójimo es tu esposa, es tus hijos, es tus hermanos, es tu hermana, es tus padres. Ellos son tu prójimo. Entonces, ¿estamos en una sociedad egoísta, sí o no? Sí. No, es que a mí me importa vender mis mercancías en el Buen Fin. Yo no sé qué tanto publicaron en las noticias, porque últimamente no veo noticias, pero los establecimientos estaban abarrotados, hermanos. ¿Cuál sana distancia? El centro lo abrieron en este tiempo. ¿Cuál sana distancia? Y después de este fin de semana, ¿sabe qué va a haber en 15 días? Un repunte de contagios. Eso es lo que va a haber. ¿Y por qué? Porque somos egoístas y porque no amamos a nuestro prójimo. El mundo nos enseña, hermanos, a ser pasivos en nuestras relaciones interpersonales, a no comprometernos. Estamos hablando del compromiso. Pero en tus relaciones cotidianas no te comprometes. No haces a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Por eso te mantienes pasivo. ¿Sabes quién dijo eso? Lo dijo Confucio. Hermano, pero aquí venimos a hablar de la Biblia. Sí, lo estoy poniendo de mal ejemplo. Porque Confucio decía, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Pero la enseñanza de Jesús es radicalmente opuesta. La enseñanza de Jesús es que nosotros tenemos que ser proactivos e intencionales. Él dice en Mateo 7:12, si quieres buscarlo, Él nos dice que nosotros hagamos con otros lo que quieres que otros hagan contigo. O sea, es acción. Es hacer con otros lo que quieres que hagan contigo. Y dice Mateo 7:12 en el Sermón del Monte, seguramente lo has leído. Si no, te invito a que lo leas en el libro de Mateo del 5 al 7 aproximadamente. Dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Les suena repetitiva esa frase? Exacto, es amar a mi prójimo. Amar a mi prójimo. Hacer con ellos lo que quiero que otros hagan conmigo. Eso es el mandamiento, ¿verdad? Ser intencional. Ser intencional. Nosotros hacer. Eso es lo que la Biblia nos enseña acerca de qué actitud debemos tener para con nuestro prójimo. Ser intencionales. Hacer con ellos lo que quieren ustedes que hagan con ustedes también. Si yo quiero respeto, yo respeto. Si yo quiero que no me contagies, yo no te contagio. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que me ames, yo te amo. Entonces, eso es ser intencional con el prójimo. El hacer con otros lo que quieres que otros hagan contigo. Y Jesús nos ponía muchos ejemplos, ¿no? También nos decía, el que quiere ser amigo, pues ha de mostrarse amigo también. El Señor Jesús les decía a sus discípulos, ustedes son mis amigos, ¿no? Y no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Pero ¿qué más nos enseña la Biblia acerca del compromiso que debemos tener con nuestro prójimo? Precisamente el ejemplo nos lo pone Dios. Dios nos pone este ejemplo. Lea por favor lo que dice en Romanos 5:8. Romanos 5:8. Seguramente alguno de ustedes se lo sabe de memoria. A mí me gusta mucho este pasaje porque dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué mayor ejemplo de amor es este?
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el ejemplo de Dios para con nosotros. Amor. A pesar de ser pecadores, Él no se fijó en si éramos buenos o si éramos malos o si éramos regulares. Él simplemente nos amó de una manera incondicional. Dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hablamos precisamente de ese obstáculo que nos hace no poder cumplir nuestro compromiso con Dios. El pecado, así es. Dios muestra su amor para con nosotros en que aunque estamos llenos de pecado, y seguiremos pecando, Cristo murió por nosotros. Tenemos el ejemplo de Dios. ¿Y qué más vemos en su ejemplo? Vemos que Él nos amó primero también. Dios es el ejemplo de amor para nosotros y vemos dos cosas importantes en el amor que Dios manifestó hacia nosotros. Una de ellas es que nos amó primero y te invito a que busques en 1 de Juan capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 7. Muy bien, ¿ya lo tienen? Perdón, estaba yo aquí haciendo una anotación. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 7 al 11, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y vea lo que dice a continuación. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios, nuestro ejemplo de amor. Y la primera característica de su amor es que Él nos amó primero a nosotros, no nosotros a Él. Él nos demostró primero su amor a nosotros. La segunda característica que tiene el amor de Dios hacia nosotros y que es igual de relevante es que Dios no hace acepción de personas. Todos recibimos el mismo amor de parte de Dios. Vea lo que dice por favor en Santiago, capítulo 2. Y en este caso vamos a leer del versículo 1 al versículo 9 porque también es un pasaje importante para que entendamos la calidad del amor de Dios, sus cualidades, ¿verdad? Entonces dice en Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 9. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea ¿cómo? Sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es que yo no discrimino a nadie. A veces incluso repartiendo folletos, hacemos discriminación. A los que creemos que nos lo van a recibir, se lo damos, y a los que no, no. A los que visten más o menos se los damos, y a los que no, no.
Al andrajoso, al que está tirado en el suelo porque está borracho, drogado, lo que sea, no le dejas un folleto. O a los que no te quieres acercar porque dices, ay, esto sí, yo creo que si les doy un folleto, me van a robar todos los folletos, ¿no? Y los van a revender, ojalá. Discriminamos, hermano. Voy a mencionar unas palabras que no me gusta mencionar, pero ¿cuántas veces las usas? Si las usas, te invito a que medites en esto. Que cuando las usas, estás discriminando a alguien. Cuando las usas, estás faltando al amor a tu prójimo. Cuando dices, ese naco. Cuando dices, este indio. Son palabras que en México usamos de manera coloquial para discriminar a las personas. Y no, bueno, que no nos deporten a alguien de Estados Unidos porque, bueno, le lanzamos un misil a Donald Trump, ¿no? Pero nosotros discriminamos aquí. Discriminamos a otros. De verdad, pide perdón a Dios, arrepiéntete. Ora por esa persona a la que le dijiste esa palabra, porque lo estás ofendiendo, porque le estás faltando al amor, porque estás faltando al mandamiento. ¿Sí? Aquí dice Santiago. No sé cómo borrar aquí en la pantalla de mi tablet, pero si quieres lo borramos. O arráncale el pedacito a tu Biblia, porque dice, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Ese es el ejemplo que tenemos en cuanto a amor al prójimo, el amor de Dios, el amor incondicional, el amor que ama primero, el amor intencional. Él ama primero y además ama a todos, sin acepción de personas, sin acepción de personas. Entonces me va a decir, bueno, ok, entonces, ¿cómo amo a mi prójimo? ¿No? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? Bueno, ¿cómo te sientes tú amado? Hoy, seguramente, si lo acostumbras a hacer, te levantaste y le diste gracias a Dios por un nuevo día. Desayunaste y le diste gracias a Dios por los alimentos. Te vestiste, fuiste a tu ropero, a tu closet, a donde tienes guardada tu ropa, y tuviste que ponerte. Y dijiste, gracias a Dios. Espero. Pero todo eso se lo debemos a Dios. Entonces, esa satisfacción de tus necesidades implica que eres una persona amada. Amada por Dios, porque Dios te está dando todo lo que necesitas. Entonces, cuando dices, es que Dios me ama, ¿no? Hasta hay una canción que cantan los niños, ¿no? Me ama Dios y yo a Él, su bandera sobre mí es amor. Ah, ¿verdad? Sí, yo también me la sé. Entonces, Dios nos ama y nos da todo lo que necesitamos. De esa manera, Dios muestra su amor para con nosotros. No se olvide de ese versículo, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Espero que te lo puedas aprender hoy. Está cortito y habla del amor que Dios ha tenido para contigo. Y de esa manera te vas a acordar del amor que debes tener para con tu prójimo. Entonces, ¿cómo ama a mi prójimo? Pues atendiendo sus necesidades, tal y como busco que las mías sean atendidas. De esa manera. Y podemos englobar las necesidades de un ser humano en tres. Las necesidades materiales o físicas, las necesidades emocionales y las necesidades espirituales. ¿Qué podemos decir acerca de las necesidades materiales? Lo habíamos leído ya en Santiago en algún momento. Vamos a leerlo nuevamente. Dice en Santiago capítulo 2, versículos 15 a 16. Las necesidades físicas pues son comida, ¿verdad? Alimento, vestido, techo. Son necesidades físicas. Dice Santiago 2, versículos 15 al 16. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? En la semana estuvimos teniendo precisamente en el devocional de la hora silenciosa estos capítulos de Santiago y nos hacían varias preguntas al respecto, ¿no? Así como, ¿cuándo fue la última vez que le hiciste un bien a alguien, no? ¿O cuándo fue la última vez que pudiste haberle hecho un bien a alguien y decidiste no hacerlo? Hermanos, hemos estado hablando acerca del tiempo que nos queda aquí en la tierra, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de los tiempos futuros, de los últimos tiempos que estamos viviendo. No hay tiempo, hermano. Después de esas 4 predicaciones que tuvimos, o 5, ya no me acuerdo, 5, llegamos a una conclusión, y es que ya no hay tiempo. No hay tiempo. Si hoy viste a alguien con necesidad y pasaste de largo y dijiste, híjole, mañana que pase otra vez por este mismo lugar, a ver si está nuevamente este mendigo y le paso un suéter, ¿no? ¿Y qué pasa si al siguiente día ya no está? ¿O qué pasa si dices, ay, es que yo tengo un pendiente con una persona que quedé de ayudarle con algo, le quedé de prestar algo o le quedé de donar algo y se me pasó? Claro, porque tú no lo necesitas. Entonces, no estás amando a tu prójimo y ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. A lo mejor le vas a hablar y le vas a decir, oye, ¿todavía necesitas ese libro que me pediste hace 2 años? No, pues ya no, ya lo compré. Y estoy haciendo un ejemplo burdo, pero ¿cuántas cosas vienen a tu mente en este momento? Seguramente has tenido una ocasión para que te suceda algo similar. Después dice en Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. 3:18, perdón. Dice el apóstol Juan, dice, hijitos míos, acuérdense que Juan se refiere a los hijitos, a los hermanos en la fe, a sus hijos de fe en su iglesia, y les dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hablar de hecho y en verdad. Hablar verdad, hablar con hechos en cuanto al amor que prodigamos a otros. Es que te amo en el amor del Señor. Oye, ¿podrías prestarme para una despensa para este mes? Pues ahorita no tengo, pero el Señor te va a proveer, te lo prometo. Dios es fiel, Dios es fiel, ¿no? Y le damos una palmadita en la espalda y que se vaya. Eso no es el amor, hermano. Eso no es el amor. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es muy bonito hablar y hacer es mucho más difícil. Entonces, hagamos como nos enseña Jesús. Haz con otros lo que quieres que otros hagan contigo. Si tú tuvieras esa necesidad, si tú necesitaras esa despensa, si tú necesitaras ese libro, si tú necesitaras ese ride, si tú necesitaras ese taxi, querrías que alguien te lo financiara, ¿no? Querrías que alguien te ayudara. Entonces, así como quieres que hagan contigo, haz tú con los demás. Yo creo que nos queda claro el tema de las necesidades materiales. Nosotros tenemos que ser también intencionales en ayudar a otros, sin acepción y hacerlo primero nosotros. Es que a mí nunca me has regalado nada de Navidad. Dios nos enseñó que debemos amar primero. Entonces, ama sin acepción de personas y sin esperar nada a cambio. ¿Qué otro tipo de necesidades necesitamos cubrir o necesitamos satisfacer? Las necesidades emocionales. Yo englobé las necesidades emocionales en 3, podría haber más, pero me pareció importante mencionar estas 3. Amor, consuelo y perdón. Amor, consuelo y perdón. Todos necesitamos amor, todos necesitamos sentirnos apapachados. Todos necesitamos sentir que le importamos a alguien. Y si hoy tú sientes que no le importas a nadie, si hoy tú sientes
que nadie te ama, si te sientes solo, te invito a que nos mandes un mensajito en el chat para poder platicar contigo. Porque quiero que sepas que le importas a Dios, que Dios te ama y que vales mucho para Él. Si te sientes así, es una mentira del diablo, déjame decirte. Es una mentira del diablo. No le creas. Dios te ama y a Dios le importas. Decir a las personas que alguien las ama, a veces puede evitar incluso que se suiciden, hermanos, o que vivan en la depresión, que vivan en la ansiedad. Sí, así es. Con un simple acercamiento de que le digas, oye, Dios te ama y yo te amo. Te amo porque eres mi prójimo. En nuestra sociedad mexicana es muy difícil, es complicado a veces que incluso los hijos a los padres les digamos te amo. Porque no es algo que se nos enseña. Es que me cuesta mucho trabajo, hazlo. Te puedo platicar mi experiencia. En mi casa no nos decíamos ni que nos queríamos ni que nos amábamos, ¿verdad? Pero Cristo llegó a nuestras vidas y lo empezamos a practicar. Mi padre nunca me había dado un beso a mí, ¿no? Y ya adolescente, mayor, yo le dije, pues yo le voy a dar un beso a mi papá, ¿no? Y besé a mi padre. Y a partir de ahí, él también me empezó a besar. Entonces, ama para que seas amado. Ama primero. Ama sin acepción de personas. Es que mi papá era un alcohólico y se iba de parranda. Así era mi papá. Pero el Señor me enseñó que debía amarle, que debía respetarle, que debía honrarlo, no importando lo que él fuera. Porque a él, Dios lo había amado igual que a mí. Y yo tenía igual defectos, ¿verdad? Entonces, hacer sentir a una persona el amor de Dios es la mejor manera de amarlas, hermanos. Informarles que su alma vale muchísimo, muchísimo. ¿Sabes cuánto vale la vida de una persona, el alma de una persona? Tiene un precio, ¿sabes? Costó la vida de Cristo. Esa persona a la que tú le dijiste naco, a esa persona que le dijiste indio, a esa persona que discriminaste, a esa persona que odias, esa persona que no has podido perdonar, por esa persona también murió Cristo. Selah, ¿verdad? Selah. Porque seguramente un nombre vino a tu mente. Porque seguramente hay un nombre en tu corazón. Debemos perdonar. Debemos amar. Debemos consolar. Esas son las necesidades emocionales del ser humano. Necesita sentir amor, entonces dile a esa persona que Dios le ama porque Él entregó su vida por Él mismo. ¿Qué mayor amor hay? Dice Juan 3:16. Espero que te lo sepas de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, no hagas acepción de personas. Cristo murió para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió, pero resucitó. Y de eso se trata el pacto que quiere hacer contigo si no lo has hecho todavía. Entonces, el amor es una necesidad emocional de nuestro prójimo y debemos satisfacerla. Busque por favor lo que dice en 2 de Corintios capítulo 1 y vamos a leer del 3 al 4. ¿Qué más necesita mi prójimo? ¿Qué más necesita mi prójimo? Mi prójimo necesita también consuelo. ¿Sí? El Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. No dijo que nuestra vida iba a ser rosa. No dijo que si firmabas el pacto con Cristo,
No te ibas a volver a enfermar, no tendrías conflictos familiares, ni legales, ni laborales. Dijo que tendríamos sufrimiento. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Dice en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Y para qué? Vea lo que dice. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Te ha consolado Dios en algún momento? ¿Tienes algún prójimo que esté sufriendo alguna situación similar a la tuya, a la que pasaste tú? Nos dice aquí el apóstol Pablo que este Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros a nuestra vez también podamos consolar a otros. ¿Habías pensado en eso? Es que a mí ya me dio COVID y gracias a Dios salí adelante y estoy bien. ¿Te imaginas todo lo que podrías animar a las personas que hoy día están en un hospital? ¿O a las familias de un enfermo? Y decirles, confía en Dios, confía en Cristo, haz un pacto con Él. Lo más importante es que podamos salvar nuestra alma, hermanos. Este cuerpo desechable, este cuerpo terrenal se va a acabar, se va a morir algún día. Es la profecía más acertada que yo les he dicho aquí. Nos vamos a morir. Es lo único que tenemos seguro en esta vida, hermanos, que vamos a morir. A menos de que seas un Enoc que camine con Dios y Dios se lo lleve directamente a la presencia de Dios, o que seas un Elías, ¿verdad? No sé. Todo puede suceder. O puede ser que venga el Señor Jesucristo y no hayamos muerto y entonces seamos arrebatados con Él, estando vivos. Gloria a Dios. Amén, Señor Jesús. Estamos listos. Amén. Amén. Eso es. Entonces, necesitamos darle amor a nuestro prójimo. Hablando de las necesidades emocionales, tenemos que darles amor, tenemos que darles consolación. No porque yo siempre esté feliz, sino porque yo ya pasé por ahí, porque tuve ese problema, porque tuve esa pérdida, porque tuve esa enfermedad, porque tuve esa situación familiar, y entonces yo también puedo animar a alguien más, puedo consolar a alguien más. No le voy a resolver su problema. Tampoco le voy a decir que Dios se lo va a resolver porque estarías mintiendo. No es algo que tú puedes asegurar. Pero sí le puedes decir, Dios me consoló. Eso sí se lo puedes decir. Dios me consoló. Y Dios te puede consolar a ti. ¿Qué tal? Bueno, ya hablamos del amor, ya hablamos de la consolación y también tenemos que darle perdón a nuestro prójimo. Es otra necesidad que tenemos. Si la Biblia dice que somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, que todos pecamos, entonces, ¿qué necesitamos todos? Perdón, exactamente. Todos necesitamos perdón. Y este es el primer versículo con el que mi mamá me exhortó alguna vez. Ya se los he dicho antes. Pero el día que mi mamá me exhortó, sí, me regañó, me exhortó con la Biblia, fue el día más feliz de mi vida. ¿Pero por qué si te regañó? Bueno, porque mi mamá usó su Biblia. Entonces, le di gracias a Dios por ese día. Dice en Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Sin palabras. Por más que ores, por más que pidas, por más que digas, si tú no has perdonado a alguien en tu vida, Dios no te va a perdonar, lo dice aquí, lo dice la Biblia. Si tú no perdonas, tampoco serás acreedor al perdón de Dios.
¿Y cómo es el perdón de Dios? El perdón de Dios, hermanos, es total. El perdón de Dios es completo. Escucha lo que te voy a decir. El perdón de Dios lanza nuestras iniquidades al fondo del mar. Las aleja, así como está lejos el oriente del occidente. Y además de esto, las olvida. Nunca más se acuerda de ellas. Te leí 3 versículos en esta frase. Miqueas 7:19, Salmos 103:12, Isaías 43:25, para los que toman notas. Tres grandes versículos. Miqueas 7:19, Salmos 103:12, Isaías 43:25. Así es el perdón de Dios. Y si nosotros vamos a perdonar, nuestro perdón, ¿cómo debería ser? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si a mí Dios me amó y me consoló y me perdonó de acuerdo a su perdón, a su amor y a su consuelo, ¿cómo debe ser mi reflejo hacia el prójimo? Exactamente igual. Un perdón total. Te perdono, pero no me vuelvas a dirigir la palabra. Te perdono, pero no te quiero volver a ver en mi casa. Ahorita que está mi hermano Alfredo, me acordé de unas conferencias que nos iban a dar nuestra iglesia Vida Nueva. Un hermano, el hermano Wilford Thyssen, venía cada año a darnos nuestras conferencias, ¿no? Y lo tengo que hacer gráfico, porque él, cuando hablaba acerca del perdón, decía así, te perdono, gusano. ¿Así perdonas? Te perdono, pero te voy a estar recordando todo el tiempo lo que hiciste mal. Te perdono, gusano. ¿Es la forma en la que tú perdonas? Cuando Dios te perdonó a ti, dice Miqueas, que arrojó nuestras iniquidades en el fondo del mar. Dice el Salmo 103:12, que así como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, si yo estoy en el oriente y camino hacia el occidente siempre va a estar enfrente, nunca voy a llegar a él. ¿Está de acuerdo? Entonces, la conclusión es que el perdón de Dios es infinito, hermanos. Es infinito. ¿Así perdonas? ¿O aplicas la del te perdono, gusano, y pisas a la persona que perdonaste? Esa es chamba del acusador, es chamba de Satanás, el que viene y te dice, no, tú eres un vil pecador, ¿cómo crees que ahora te convertiste a Cristo? No. Jesús nos perdona y nos limpia de toda maldad. Es un borrón y cuenta nueva. Sí, vamos a seguir pecando, pero dice la palabra de Dios que debemos buscar la santidad y que nuestra meta es la vida eterna. Romanos 6:22. Entonces, ¿cómo perdonas tú hoy día? Eso es lo que necesita tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? El que está al lado, el que está enfrente, el que está atrás, de tu hermano que estás abrazando, las personas que están ahí contigo. Y las que no están contigo y a las que les debes perdón. Son tus prójimos. Son tus prójimos. Entonces, necesidades físicas hay que suplirlas en la medida de tus posibilidades y con prudencia. Hablaremos más adelante al respecto. En necesidades emocionales también hay que suplirlas con prudencia. ¿Ok? Señoritas, no, es que mi compañerito de la universidad necesitaba amor. Espérate, pues es un incrédulo, ¿no? Tranquila, ¿no? Es que le estoy predicando a este joven guapo que me encontré en la universidad, pastor. Mejor diríjanlo con su consejero de jóvenes, diríjanlo con su pastor, por favor, ¿no? Jóvenes también, no, es que esta señorita que me encontré ahí llorando en la universidad, en la prepa, le tuve que dar un abrazo porque el pastor dijo que les hagamos sentir el amor. No distorsionen la verdad, ¿ok? Entonces, tranquilos. Las últimas necesidades que tenemos que cubrir son las espirituales. Necesidades materiales, necesidades emocionales, cuidado, y necesidades espirituales. Ahí sí, con todo. Necesidades espirituales. Una vez más, caemos en lo mismo. El Mactrío, ¿se acuerdan del Mactrío, verdad? Predicarles el Evangelio, bautizarlos y enseñarles a que guarden todo lo que Jesús enseñó.
¿Qué necesitamos en nuestro espíritu, los seres humanos? Necesitamos hacer un pacto con Dios. Necesitamos aceptar el perdón y la salvación que Dios nos ofrece. Esta es nuestra principal necesidad espiritual. Es que mi primo está enfermo, ora por su salvación. Es que mi amigo se quedó sin trabajo, ora por su salvación. Ayúdale en la medida de lo posible, como estamos aprendiendo. Es tu prójimo. Ayúdale materialmente, ayúdale emocionalmente. Pero lo más importante es la preservación de su alma. Lo más importante es que conozca a Cristo como su Salvador. Eso es lo más importante. Todos tenemos un problema con Dios y hablamos al respecto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Romanos 3:10. Y la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Entonces, si tenemos ese gran problema, pues necesitamos ayuda espiritual. Tenemos necesidades espirituales. En Efesios 1:17, si lo quiere buscar, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En Cristo tenemos el perdón de pecados, por ese sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. La necesidad espiritual de nuestro prójimo debe ser nuestra prioridad, hermanos. Sí, el Señor Jesús alimentó a 5,000, pero les habló de la palabra de Dios. Sí, el Señor Jesús resucitó a alguien, sí, pero les habló de la palabra de Dios. Sí, el Señor Jesús sanó a alguien. Sí, también les dijo, echen las redes y la pesca milagrosa. Sí, también dijo, sácate un pez del mar y salió con una moneda adentro. Sí, Jesús suplió necesidades materiales, necesidades físicas, necesidades emocionales. Pero el mensaje de Jesús era muy claro, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir? Nuestro mensaje, ¿sabe? Es muy sencillo. No tengo uno a la mano, pero no sé si la hermana Claudia tiene ahí a la mano un folleto de los de Siervo Fiel, para que lo ponga en la pantalla. Y no estamos inventando el hilo negro, hermanos. Ahí está, Gadiel. ¿Qué dice tu folleto? Dice, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Es lo que dice nuestro folleto evangelístico. Y dice muchas cosas más, ¿no? Pero dice en la portada, reconcíliate con Dios. Vaya por favor a 2 Corintios 5. Yo sé que usted se sabe el 17, ¿verdad? 2 Corintios 5, a partir del 17. ¿Cómo suplimos la necesidad espiritual de nuestro prójimo? Acercándola a Dios. ¿Cómo la vamos a acercar a Dios? Haciendo nuestro trabajo. ¿Qué trabajo? El llamado que nos hizo Cristo, que hagamos discípulos a todo el mundo. Y dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese nos lo sabemos. Pero lo que sigue es muy importante, es muy relevante, es nuestra misión, es nuestra comisión, es nuestra labor como hijos de Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Una vez más, nos reconcilia a nosotros, nos perdona a nosotros, nos ama a nosotros, nos consuela a nosotros y nos dice que nosotros lo hagamos con los demás, con nuestro prójimo. Que así como hizo Dios con nosotros, nosotros lo hagamos con los demás. El ministerio de la reconciliación, qué padre. El día que dices, es que no sé cuál es mi ministerio. Espérame, o sea, ahí está tu ministerio. Es que yo quiero participar en el ministerio de alabanza. Este es tu ministerio. Este es tu ministerio. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si Dios no se los toma en cuenta, ¿por qué tú sigues sin perdonar a esa persona? Bueno,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fue un paréntesis. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dice ahí, ¿Dios te ama? No. Dice ahí, ¿Dios te va a sanar? No. Dice ahí, ¿Dios te va a prosperar? No. Efectivamente, Dios te ama, pero lo que Dios busca es que te reconcilies con Él. Ese es el mensaje de nosotros como embajadores. Reconcíliate con Dios. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay vida eterna, hermano. Hoy día hay muchas versiones del Evangelio, ¿no? El Evangelio del amor, que si era así como que pintar caritas felices y decir, Dios te ama. Ah, gracias. Y ya, ¿no? Listo. Dios nos ama, pero tenemos un problema con Él. Tenemos que reconciliarnos con Dios. Y ese es el mensaje, hermano. Aquí está. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por eso nuestro folleto dice, reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en resumen, tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que hacer un compromiso con nuestro prójimo y amarlo de la manera que Dios nos ha amado a nosotros. ¿Cómo? Supliendo para sus necesidades físicas. ¿Cómo? Supliendo para sus necesidades emocionales, amor, consuelo, perdón. Él lo necesita. Necesita tus palabras de amor, de ánimo, o sea, de consuelo y de perdón. Y sus necesidades espirituales es lo más importante. Necesita salvación, necesita reconciliarse con Dios, necesita entrar a este pacto con Cristo. Ese es nuestro compromiso con nuestro prójimo, hermanos. Ese es nuestro compromiso con nuestro prójimo. Nuestro compromiso con Dios, nuestro compromiso con nosotros mismos, nuestro compromiso con nuestro prójimo. En todos los sentidos estamos viendo que la esencia de nuestro pacto con Dios es el compromiso, es la responsabilidad. Concluyo leyendo nuevamente el pasaje de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Resumiendo, hermanos, mi compromiso con Dios es amarle sobre todas las cosas, creyéndole y obedeciendo sus mandamientos. Ese es mi compromiso con Dios. Amarle sobre todas las cosas, ¿a través de qué? De creerle y obedecer sus mandamientos. Mi compromiso conmigo mismo es ser intencional en cumplir mi compromiso con Dios. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos para no pecar contra Él. Mi compromiso conmigo mismo es ser intencional en cumplir mi compromiso con Dios, guardando sus mandamientos para no pecar contra Él. Mi compromiso con mi prójimo es amarlo como Dios me amó a mí, ayudando a suplir sus necesidades, pero principalmente mostrándole el perdón de pecados que Dios nos da para que se reconcilie con Dios y pueda gozar de la vida eterna. El compromiso, hermanos, es la esencia de nuestro pacto con Dios. Acompáñeme a orar. Padre Celestial, bendito Señor de infinita misericordia, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Te agradecemos porque podemos entender, Señor, que eres un Dios fiel, Padre. Eres un Dios fiel, eres un Dios que nos ama, eres un Dios que ha provisto salvación para nosotros a través de tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has amado primero y nos mostraste tu amor
en enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque podemos entender que tenemos que ser intencionales para cumplir nuestro compromiso contigo, porque no nos nace de forma natural, Señor. Entonces, tenemos que obligarnos, tenemos que forzarnos a nosotros mismos con la ayuda de tu Espíritu Santo para poder cumplir tus mandamientos, Señor. Ayúdanos a guardar tus dichos en nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor, y buscar la santidad a toda costa en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos enseñas quién es nuestro prójimo y la manera en que nosotros podemos amarle, Señor, de esa forma en la que tú nos has amado también a nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos, Señor, que disponen su tiempo para estar aquí compartiendo, están en comunión. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.